Un saludo a todos. En este video continuaremos con el tema de servicios y agregaremos las funcionalidades de post y delete a nuestra aplicación en Angular. Comenzamos. Lo primero que he hecho es añadir este método handle error, que lo que nos va a ayudar es a enviar los errores que puedan ocurrir en la comunicación a la consola. Entonces, si hay algún error de algún tipo, pues esto nos lo va a enviar a la consola para que podamos leerlo mejor y comprender mejor qué es lo que está ocurriendo. Este es un código tomado pues de la documentación de Angular, así que me pareció importante pues utilizarlo. ¿Cómo se emplea? Nosotros teníamos anteriormente hasta acá nuestra URL o nuestra llamada y ahora he agregado un punto pipe. Este retry3 lo que hace es que intenta la comunicación 3 veces y luego de la tercera vez, si no funciona, lanza el error y manda a llamar al método que tengo acá abajo. No es obligatorio, en realidad podríamos ponerlo directamente a la llamada, cual iría de esta forma, pero ya que es una comunicación para intentar traer datos, no pasa nada si lo intentamos más de una vez. Entonces por eso tengo eso por ahí, el retry 3 en ambos y la llamada a este mensaje de error o a esta función que nos va a manejar los errores. Otra diferencia que podrán encontrar es que para el método get de un elemento he creado antes la URL para después solo pasarla en vez de ponerla aquí mismo. Para explicar esta forma de crear una cadena, si nosotros utilizamos este acento invertido, nosotros podemos colocar internamente lo que queremos concatenar. Y cuando queremos imprimir el valor de una variable, pues lo que hacemos es poner signo dólar y entre signos de llave la variable como tal. ¿Esto por qué nos va a ser útil? Nos va a ser útil porque vamos a implementar ahora, por ejemplo, la función findMovie que va a llamar al método findTitle de la API. Y en ese ejercicio, en este método, pues va a ser interesante poder hacer lo siguiente. Si tengo findMovie, recibe como parámetro este string, aquí creo la URL. La URL va a estar conformada por la URL del servicio, que sería la que tengo acá arriba, ¿verdad? Esta. Pleca la palabra findTitle, pleca el valor de esta cadena que estoy recibiendo como parámetro, que sería el title. Entonces, todo eso me va a crear una sola URL, la cual se la pasaría luego al método get, el post parámetro. Luego, bueno, tengo el pipe del retry y el catch error. Si observamos, tanto esto como esto es prácticamente igual, es decir, podríamos hacer una variante del método, tal vez y dejar uno solo, podría ser. Porque al final lo que nos va a diferenciar es lo siguiente, que este devuelve un solo elemento porque busca por ID, pero este nos puede devolver varios porque busca por un título y la letra o las letras que le pasemos podrían aparecer en más de un título, así que esto me va a devolver un arreglo de películas. Y luego la URL pues, es diferente. En este escenario recibe solamente un ID. En este de acá recibe la palabra find title y luego viene el texto que va a buscar. Entonces, eso hace la función find title. Voy a agregar ya mismo la llamada a los otros dos métodos porque la verdad es que no tienen mayor complejidad. Y voy a crear esta función o esta constante acá antes del método. Entonces, este HTTP headers me lo está pidiendo, vamos a agregarlo o vamos a importarlo por acá. De hecho, para poder trabajar el método handle error, pide un HTTP error response, que es el que importo acá. Y para poder trabajar estas headers, pues igual utilizo este HTTP headers. ¿Por qué me interesa poder trabajar estas headers? Porque necesito especificar que la aplicación va a trabajar vía JSON. Esto de acá, pues en realidad no lo estamos empleando, podemos quitarlo sin ningún problema. Y de hecho, no es necesario especificar esta cabecera. Lo hago para que veamos cómo la incluimos en el caso de que necesitemos especificar cabeceras. Sin embargo, por defecto, en Angular se trabaja con el Content Type Application JSON. Es por defecto en post, eso es lo que se maneja. Sin embargo, lo dejo ahí pues, para que podamos ver cómo podría yo incluir cabeceras extra
dentro de mi aplicación, sobre todo en este caso la del token, que es así que sería útil en algún momento futuro para la autenticación o la autorización. Entonces, esto lo ocupo yo acá en el método addMovie. El método addMovie lo que hace es recibe un movie post parámetro y luego llama a post, retornándole como de información un entero. ¿Qué es ese entero que nos va a retornar? Ese entero que nos retorna es el ID del elemento que se acaba de agregar. Y le pasamos por parámetro la URL a la que le queremos conectar, el objeto que le queremos pasar y el HTTP option que acabamos de crear acá arriba. Luego, bueno, le agregamos el punto .py catch error igual que a los anteriores. Y lo tengo en varias líneas, pero si lo queremos leer igual que los anteriores, pues debería verse de esta forma. Igual acá en el delete ya lo vamos a acomodar pues para que se vea similar a los anteriores. Porque en este caso es mejor no reintentar, porque si por alguna razón se inserta el dato, si reintentamos, pues podría haber duplicado de datos. Entonces por eso no he puesto el retre. Entonces podemos observar que la URL a la que nos estamos conectando es la normal, la básica, pero la diferencia es el método. Va a ser post-post. Y como ahora va a ser post-post, pues la API va a detectar eso y va a saber a qué método se lo va a entregar. Es igual en el caso del delete. El delete nos conectamos a la misma URL, solo que le estamos pasando por parámetro el delete. Perdón, el ID del que queremos borrar. Y eso lo hacemos a través del método delete. Siempre con el URL, el HTTP option. Igual podríamos quitarlo, no pasaría nada si lo quitamos. Podemos observar acá que si lo quito, pues no me marca ningún error ni nada por el estilo, porque precisamente son datos auxiliares. Igual acá arriba. Entonces, diferencias interesantes, que en el caso de addMovie nos va a devolver un entero. Ese entero será el ID del elemento agregado. Podríamos retornar también el objeto completo. Pero en el caso de el observable del delete, lo que nos va a retornar es algo desconocido. ¿Esto por qué? Porque en la API, si recordamos el método delete, estoy en la aplicación de .NET ahorita, el método delete no devuelve contenido, devuelve un no content. ¿Por qué? Porque aunque queremos que devuelva un 200 OK que es exitoso, contenido como tal no vamos a devolver. Por eso le especificamos acá diciendo que este método pues no devuelve nada en específico. Por eso acá luego del delete no hacemos algo como esto, sino que no ponemos nada para indicar que no es importante o que puede ser nulo lo que ahí se está retornando, de tal forma que el observable no nos dé un error cuando vea que el cuerpo viene vacío. Bien, esa sería la creación de cada uno de los métodos que tenemos que trabajar: el addMovie, el delete, y ahora nos estarían agregar las llamadas a estos métodos ya dentro de cada uno de los archivos. Vamos a ir por partes para ello y recordemos que el método add o para agregar un elemento, en realidad esa funcionalidad la tenemos, me parece que es en app component, no, entonces es en el list movie. Sí, acá está. Entonces acá tenemos la funcionalidad para agregar un elemento. Recordemos que esto lo llena el formulario reactivo, pero luego el formulario reactivo envía esta información hacia arriba y es en las capas superiores donde se termina de realizar el agregado o el borrado incluso. De hecho, estos dos métodos, tanto el delete como el add, se trabajan directamente en este método. Entonces vamos a comenzar con el agregar. Para el caso del agregar, entonces lo que haremos es lo siguiente: vamos a llamar al servicio movieService el método addMovie. ¿Y qué le vamos a pasar como parámetro? El objeto movie, precisamente, que estamos recibiendo en esta función. Nos vamos a suscribir para cuando esto retorne algo. Y acá, como van a ser, varias líneas, vamos a hacerlo de la siguiente manera: se ponen llaves para especificar que se van a hacer varias operaciones cuando esto retorne. ¿Cuáles van a ser esas operaciones?
Lo primero que vamos a hacer es que al objeto que queremos agregar le vamos a completar con su ID, que es la información que Data nos trae, porque Data nos va a traer el ID como dato de retorno. Y luego también le vamos a decir que agregue a la lista de los elementos que se están viendo en pantalla, que es MobileIsObject, el nuevo elemento que se estaba intentando agregar. Es decir, lo hemos agregado al servidor. Ya veremos en qué error nos está marcando. Nos dice que es data. Vamos a revisar en qué consiste este error. Dice que el parámetro data es implícitamente de cualquier tipo. Bien, he detenido el proyecto y lo volví a ejecutar y el error pues ya se desapareció. Así que si aparece ese error, pues simplemente deténganlo y vuelvan a ejecutar. Entonces decía, data es de tipo numérico, ese que es el entero que quedó o se le añadió al objeto que se acaba de agregar a la base de datos. Por eso se lo asignamos a MovieID y lo agregamos a la lista de elementos que se ven en pantalla. Entonces vamos a probar que efectivamente funciona. O sea, agregar, vamos a agregar a Pokémon. Y en el caso del póster, pues vamos a poner esta imagen. Nos ha aparecido un pequeño problema por lo visto. Vamos a checar qué pudo haber ocurrido. Ok, revisando un poco el flujo de errores, vemos lo siguiente. Y esto es lo importante de haber agregado la parte del manejo de errores. Cuando estoy agregando un dato a lo que es la aplicación, me está mandando la siguiente información. Voy a reproducir el error para que lo vean, porque me parece importante que lo sepamos analizar. Vamos a limpiar esto. Entonces, cuando estamos intentando agregar esta película, por aquí lo tengo los datos, y le doy submit, vemos que ocurre esto. Dice que el backend ha retornado el error 400 y tiene esta información. Si nosotros desplegamos, nos dice que uno o más errores de validación han ocurrido. Esta es información que nos está llegando del backend. Entonces, si nosotros ampliamos esto, nos dice lo siguiente. Y es que no hay información para el arreglo de JSON. El de imágenes JSON. Esto es algo que vamos a tener que corregir pues por acá. En el caso de la aplicación.net. Porque efectivamente nuestro formulario que estamos haciendo en Angular no está pidiendo datos para lo que es las imágenes de JSON. El arreglo de imágenes JSON. Por tanto, tenemos que ir a decirle al modelo acá que ese campo que sería este de aquí, que no es requerido. Entonces vamos a quitarle simplemente el require. Entonces ya con eso, ese campo deja de ser requerido por parte de nuestra aplicación. Que estaba así, bueno, hemos quitado esto ya. Y con eso nuestra aplicación ya no va a estar pidiendo el campo. Vamos a detenerlo, porque esto va a haber que volver a ejecutarlo. Luego también vamos a necesitar indicar en MySQL que el campo no sea nulo, porque por defecto, al haber puesto el require acá, pues lo más seguro es que ese campo en la tabla sea obligatorio, que no acepte nulo. Y ahí lo vemos, dice nulo a no. Entonces vamos a cambiar eso también. Ya digo, todo esto es porque no hemos agregado al formulario un campo extra. Entonces ya ahí queda listo. Ahora sí va a ser nulo. Vamos a ver si ya se está ejecutando acá la aplicación. Todo bien. Y vamos a intentar repetir el proceso de agregar un nuevo elemento. Damos clic en agregar. Ahí están los datos que tengo en la base de datos. Todo bien. Vamos a agregar el nuevo dato. Recordemos que acá se siguen todas las reglas de validación que le he dejado en .NET. Vemos que ahora sí el dato ha sido agregado, vemos que lo carga aquí y si vamos a checar la base de datos, pues efectivamente ahí tenemos el dato disponible también. Bien, espero que el video sea de utilidad. En el siguiente video vamos a implementar los métodos faltantes.